Se podría definir como una herramienta cliente-servidor para la gestión de bases de datos, que se usa principalmente en grandes empresas. Está diseñada básicamente para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos eh, en un único repositorio con el objetivo de reducir sus costos y los riesgos asociados a la pérdida de información. Es una base de datos muy segura, usada mundialmente. Si empezamos con un poco de historia, podríamos decir que los fundadores eran unos ingenieros que vivían en California, en el Silicon Valley. Básicamente Larry Ellison, Ed Oates y Bob Miner. Ellos la fundaron en 1977 con el nombre de Software Development Laboratories. Y gracias a un contrato que tuvieron con la CIA de Estados Unidos, eh, que los contrató para diseñar un sistema eh, de base de datos, digamos, especial para esta empresa, para esta compañía, al cual le pusieron como código clave Oracle. De ahí de donde surgió su nombre. Entonces, luego de esto, ellos estuvieron informándose acerca de bases de datos que existían en ese momento y leyeron un artículo en una revista, la Journal of Research and Development, donde había un artículo que hablaba del lenguaje SQL basado en una teoría eh, informática, digámoslo así, de EF-Code, que proponía el modelo relacional. Eh, a partir de ahí, empiezan ellos a innovar en esta base de datos que habían creado. Eh, para no hacer tan largo, ahí sigue la historia. En 1978, ellos buscan la compatibilidad con este nuevo lenguaje que estaba en ese momento, el SQL, que actualmente ya pues todos los programadores lo conocemos, pero en ese entonces era muy nuevo. Entonces, ellos trataron de pegarse a este lenguaje, porque en el mercado las computadoras que existían en ese momento eh, de IBM trabajaban con este lenguaje. IBM no tenía mucho interés en seguir creando bases de datos usando este lenguaje, por lo que Oracle eh, lo tomó como su base, sin imaginarse que este iba a ser el lenguaje que les iba a producir muchas ganancias. Luego, en 1982, perdón, se empieza a comercializar ya la versión Oracle versión 3. En 1984 ya empiezan algunos cambios como consistencias de lectura y cosas así. Y en 1985 aparece la versión que ya soporta cliente-servidor, que esto lo que permite es que se puede, digamos, unir a redes que en ese entonces empezaban a surgir. Y también ya soporta, por lo mismo, queries distribuidos. En 1989 apareció el primer ERP de Oracle. Se llama Oracle Financials. Junto con la versión 6, este ya trae el lenguaje procedural, el PLSQL. Ya trae bloqueo a nivel de fila y la posibilidad de hacer respaldos sin la necesidad de terminar los procesos involucrados, que son de las cuestiones o características principales de Oracle. En 1992 aparece ya la versión 7. Esta versión 7 ya se puede aplicar a Data Warehouse, aunque lo más significativo es el soporte de la integridad referencial. También el almacenamiento y ejecución de programas escritos en PL y SQL dentro del mismo motor
y la definición de triggers de bases de datos. Eso también es una característica muy importante de Oracle. En 1997 aparece la versión 8, ya para soportar desarrollos orientados a objetos y el almacenamiento y ejecución de contenido multimedia. Esto ya es importante porque ya empieza a poder utilizarse, o mejor dicho, poder interactuar con otros sistemas, como Java y todo eso. En 1999 sale a la luz Oracle 8i, la versión 8i. Esto por los requerimientos que ya existían en ese año de Internet. Por eso es que se le agregó la i. Además, este motor incorpora una Java Virtual Machine para soportar el almacenamiento y ejecución de código Java dentro del motor. En el 2001, ya en el nuevo siglo, aparece Oracle 9i y trae más de 400 nuevas características, incluyendo la habilidad de manipular documentos XML, las opciones de alta disponibilidad, bases de datos en clúster. Y el avance más importante se hace sobre la definición de bases de datos virtuales, la autenticación vía LDAP y la autoadministración de las bases de datos. Esos son cambios muy importantes. En el 2003 ya empieza a lanzarse la versión G, en este caso la versión 10G, en donde la G significa grid. Esto incorpora el manejo y administración de bases de datos grid, un conjunto de bases de datos cuya administración de espacio, recursos y servicios pueden administrarse como si fueran una sola. En el 2007 anunció la última versión de su base de datos en la ciudad de Nueva York y la denomina Oracle 11G, que es la más conocida actualmente, creo yo. El siguiente paso en la historia de la innovación tecnológica de Oracle Corporation, la versión 11G. Básicamente, digamos que esta es la breve historia de las versiones de Oracle. Luego de 11G, pues vienen muchas otras versiones. Vienen otros motores de Oracle importantes como el Exadata y otras bases de datos importantes. Pero a partir del 2004, Oracle empieza a realizar una serie de adquisiciones para ampliar su mercado. En el 2004, Oracle compra PeopleSoft, que ya tenía un programa para manejo de muchas cuestiones dentro de las empresas y los comercios, perdón. Luego adquiere Civil Systems en el 2005 y así va adquiriendo muchas compañías a partir de ese año. En el año 2012 es donde más adquisiciones tiene, se podría decir. Empresas como Taleo, Clear Trial, eh, también compra Bitrue, que ya está basada en el cloud. Y también compra Collective Intellect, que ofrece aplicación de inteligencia social, también basada en el cloud. Y así compra muchas empresas. Las últimas versiones de Oracle ofrecen rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, seguridad y pues al parecer son líderes en el mercado, tanto en on-premises como en la nube. La última versión de Oracle, digamos estable o a largo plazo, es la 19C, que proporciona un nivel más alto de estabilidad y tiene asistencia y corrección de errores a través de la nube. Una versión que está surgiendo actualmente es la versión 21C. Ya está disponible para uso en producción y proporciona un adelanto de las numerosas mejoras y nuevas funciones. Incluye soporte multimodelo, mejorado a través de JavaScript.
Y también tiene tablas nativas de blockchain, así como mejoras en cargas de trabajo múltiple como AutoML y mejoras de fragmentación que se incluirán también en futuras versiones que van a quedar a largo plazo. Hasta ahí podemos hablar de la historia de Oracle. Como pueden ver, ya tiene muchos años de estar en el mercado y es una base de datos muy, muy segura y muy, muy potente. Continuando con la exposición de base de datos Oracle. Comunicación con un servidor de base de datos Oracle. Elementos de la comunicación con un servidor Oracle. Para comunicar con el servidor de base de datos Oracle Database, proporciona un sistema de al menos dos capas, lo que implica a un cliente y a un servidor, los cuales utilizan alguna red de computadoras para conectar. Sin embargo, es muy común que la capa del cliente y del servidor haya que atravesar otra capa, formando un modelo de tres. La comunicación, la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través de dos procesos: proceso de usuario y proceso servidor. El proceso de usuario es el que se ejecuta en el lado del cliente y se encarga de recoger las instrucciones lanzadas por el usuario y enviarlas al servidor. El proceso de usuario es el que permite que el cliente se comunica con la base de datos. Proceso servidor. El proceso servidor es el software que se ejecuta en el servidor de base de datos y que se encarga del proceso del código lanzado por el usuario. Es decir, que se encuentra en el propio servidor y hay un proceso servidor por cada conexión a la base de datos. Sesión y conexión. Hay dos elementos de la comunicación cliente-servidor que hay que diferenciar. Entre estos está la conexión y la sesión. La, la conexión es un mecanismo de comunicación entre el lado del cliente y el lado del servidor. A los extremos de esa comunicación se encuentran los procesos de usuario y de servidor. Es decir, conecta al cliente con el servidor, establece la comunicación entre el cliente y el servidor. Ahora, sesión. La sesión abarca desde el propio cliente hasta la propia base de datos, que contiene datos de usuario. La misma conexión puede establecer y en la misma conexión pueden establecer varias sesiones. La sesión abarca la comunicación desde el mismo cliente hasta llegar a la base de datos. Una sesión requiere autenticar al usuario y otorgarle los recursos necesarios para una correcta comunicación. Y la sesión finaliza cuando el usuario abandona la aplicación. Un mismo usuario puede establecer varias sesiones. Este diagrama resume lo que se produce la comunicación con Oracle Database. El lado izquierdo tenemos lo que se conoce el lado del cliente, que es la zona que está a la vista del usuario. Lo hará a través de una aplicación que posee en su máquina. Es una aplicación, la aplicación lanzada se ejecuta y que es capaz de comunicar con Oracle. Al otro lado, el proceso llamado proceso servidor es, es el que comunica el proceso usuario y ese proceso además tiene la capacidad de tocar las dos zonas que compone la base de datos de Oracle. La instancia. La instancia es la zona que tiene Oracle en la memoria y la base de datos, que son el archivo que está en el disco. Hay que señalar que que hay dos zonas de comunicación. Por un lado se conoce como la conexión y por otro lado se conoce la sesión. Como se observa en este diagrama, la sección abarca más espacios de la información, que viaja directamente desde el usuario hacia la instancia, hacia la base de datos.
de Oracle, mientras la conexión se refiere solamente a lo necesario para alcanzar la comunicación entre proceso usuario y proceso servidor. Modo de servicio dedicado y compartido. Modo de servicio dedicado y compartido. En principio, la forma de trabajar de Oracle Database es la que se conoce como modo de servidor dedicado. En ella, por cada proceso servidor atiende a un único proceso de usuario. Dicho otro modo, hay tantos procesos servidores como procesos de usuario. A cada proceso de usuario le atiende un proceso servidor. Los datos de un usuario se almacenan en la PGA. En este modo se ahorra la memoria, ya que la memoria de los usuarios almacena en la zona global compartida en área global del sistema. Cada proceso servidor es capaz de atender a varios procesos de usuario. Por ejemplo, el modo compartido. Cada proceso servidor es capaz de atender a varios procesos de usuario. La memoria privada de los usuarios se almacena en realidad en la memoria global, llamada CGA. Es una memoria común para todos los procesos. Veamos cómo funciona el modo servidor dedicado. En este caso hay tres procesos de usuario, las cuales son atendidos por tres procesos servidor, y cada uno de ellos tiene una zona de memoria, y dentro de esas zonas se almacenan los datos de cada usuario. Se accede al área global de usuario para compartir información de diferentes procesos. Sin embargo, existe la posibilidad de trabajar en modo servidor compartido. En este diagrama, en esta imagen podemos observar. Este diagrama representa el funcionamiento en modo servidor compartido. En este modo disponemos de menos procesos de servidores. Aquí, como podemos observar, tenemos 5 procesos de usuario, pero solo tenemos 2 procesos de servidor. Este diagrama representa el fundamento en modo servidor compartido. En este modo disponemos de menos procesos servidores por cada proceso de usuario. Aquí, por ejemplo, hay 5 procesos de usuario y solamente 2 procesos servidor. Entonces, el proceso de reparto que podemos observar aquí hace que atienda y realiza un proceso especial llamado dispatch. ¿Qué hace el dispatch? Se encarga en cada momento de decidir a quién atiende, a cada usuario. Como se observa, hay dos procesos servidores. Solo hay dos zonas privadas de memoria y los datos de usuario ya no se encuentran en la memoria, sino que se encuentra en el área global, SGA. El SGA es un área global del sistema. Es una estructura básica de memoria de Oracle que sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la información estructural de una base de datos más frecuente y requerida. Mientras la instancia, por ejemplo aquí la PGA, la instancia PGA, en sus siglas de inglés es Program Global Area. Es una área de memoria privada que contiene información de datos y control para los procesos del servidor de base de datos de Oracle. Establecimiento de conexión. La conexión típica al Oracle comienza con una petición de acceso desde el lado del cliente. Un proceso conocido como listener consigue escuchar dicha petición. Es uno de los elementos fundamentales de Oracle. Listener es un proceso que se encarga de escuchar lo que viene por la red, por ejemplo, por si es por la red. Por si es una petición, el listener se da cuenta y se pone en contacto con el proceso de usuario y el proceso servidor. Va a la instalación y finalmente da a la base de datos.
Funcionamiento de la instancia de Oracle. Para permitir el acceso a los datos de Oracle, utiliza un conjunto de procesos que son compartidos por los usuarios. Además, existen estructuras de memoria que son utilizadas para almacenar los datos más recientemente solicitados a la base de datos. Una instancia de base de datos es un conjunto de estructuras de memoria y de procesos que acceden al archivo de datos. Los parámetros que determinan el tamaño y la composición de una instancia están almacenados en un archivo llamado init.ora. Este archivo es leído durante el arranque de la base de datos y puede ser modificado en el DBA. Cualquier modificación de este archivo no tiene efecto hasta la siguiente vez que se arranque la base de datos. Las estructuras de base de datos de Oracle pueden ser divididas en tres clases: aquellas que son internas a la base de datos, aquellas que son internas a las áreas de memoria, incluidas la memoria compartida y procesos, aquellas que son externas a la base de datos. Arquitectura general de Oracle Database. Un servidor de Oracle Database es un conjunto formado por estos dos elementos: la instancia de Oracle y archivos de base de datos. La instancia de Oracle forma por el conjunto de procesos y las estructuras de datos en memoria que requiere el servidor cuando está en funcionamiento. Y el archivo de la base de datos, los archivos en disco, son los archivos en disco que almacenan de forma permanente la información de base de datos. La base de datos en sí, la forma de los archivos de datos, por ejemplo, data files, los de control files, y los redolog, el redolog o redolog files. Un servidor de Oracle puede poseer más de una instancia. Por ejemplo, las instancias múltiples se dan en sistemas distribuidos, en lo que es posible disponer de más de una instancia alojado en diferentes servidores, ¿verdad?, para la misma base de datos. En el siguiente diagrama de elipses representa procesos. Los rectángulos son almacenes de datos en memoria RAM y los cilindros archivos en disco. Estructura de memoria de instancia de Oracle. Oracle mantiene dos estructuras principales de memoria: el área global de programa y el área global de sistema. El PGA es una zona de memoria de cada proceso de Oracle y no está compartida y contiene datos de información de control de un único proceso. El CGA es la zona de memoria en la que Oracle guarda la información sobre su estado. Esta estructura de memoria está disponible para todos los procesos, por eso se dice que es compartida. Continuando con el tema de Oracle, tenemos lo que son los PGA, los cuales se dividen en dos zonas: el espacio de pila y el UGA, User Global Area. En el caso del espacio de pila, ese espacio siempre, aún en modo compartido del servidor, se guarda fuera de la SGA. Quiere decir, se mantiene en la PGA siempre. Ahora, en el caso de los UGA, es el área global del usuario. En modo servidor compartido, esta área puede pasar a la SGA, quiere decir a la zona común de memoria. Esta área se compone de los siguientes elementos, que es lo que vamos a ver en el objetivo. Tenemos lo que es el área de trabajo SQL, el área de ordenamiento, el área hash, el área de creación de bitmaps, área de fusión de bitmaps, memoria de sesión, área privada SQL. El área de trabajo SQL se refiere que es para el proceso de las instrucciones SQL, que a su vez esas se pueden dividir en área de ordenación, el cual es para acelerar la ejecución de las cláusulas de order by o el grupo by. El área hash, que es
para uniones de tipo hash entre tablas. El área de creación de bitmaps para crear índices de tipo bitmaps. El área de fusión de bitmaps para resolver índices de tipo bitmaps. Y la memoria de sesión con los datos de las variables de sesión y de control de la sesión de usuario. A eso se refiere. Y por último, la área privada de SQL, que contiene información sobre la instrucción SQL en curso. Es más que todo, un almacenamiento que permite almacenar datos referidos al estado de ejecución, las consultas y otras instrucciones. Lo más significativo de eso es el área del uso del cursor. A continuación tenemos lo que es área de memoria, lo cual tenemos lo que son las áreas de memoria se subdividen en dos: el área persistente y el área en tiempo de ejecución. En el área persistente tenemos que perdura durante toda la vida del cursor. Guarda los bits, variables llamadas, entre otras cosas. Ahora en el área de tiempo se libera cuando finaliza la ejecución de la sentencia SQL, aunque no se haya cerrado el cursor. Continuando tenemos lo que son áreas de trabajo. El área de trabajo del working areas son el espacio usado por el proceso servidor para realizar ordenaciones y clasificaciones como los order by, los group by o hash join. Esta área es la de mayor tamaño y forma parte del área en tiempo de ejecución. Su tamaño es determinante para obtener buenos tiempos de respuesta, ya sean operaciones de este tipo, ya que si el espacio se queda pequeño para realizar tareas, es necesario liberar espacio usando tablespace temporal del usuario. Entre otras, esta actividad de shopping afecta también básicamente el rendimiento y recibe el nombre de extra pass. ¿Dónde se almacena el PGA? Bueno, el PGA se almacena en la memoria del servidor, pero fuera del SGA. Por tanto, para dimensionar ambas áreas hay que tener en cuenta que la suma de las dos no supere los límites específicos del servidor y de la plataforma. El tamaño de memoria RAM es de 2 GB en Windows, sí, 3 GB, 3 GB en Windows con 3 GB, etc. Más que todo, siempre se necesita un buen espacio para que pueda almacenarse en el PGA. Continuando, el tamaño del PGA es configurable. Claro que sí, pero únicamente es configurable el tamaño de las áreas de trabajo. Desde Oracle 9 y el DBA puede fijar el tamaño máximo del conjunto de todas las PGAs de la instancia a través del parámetro PGA aggregate detergent. Y ahora, ¿cuándo se crea la PGA? Muy buena pregunta. Se crea el listener durante la creación del proceso del servidor. Si esta memoria no puede ser asignada o reservada, la creación del proceso del servidor falla y el listener devuelve un ORA 12500 a un TNS listener file to start a dedicate server process. Cuando se destruye un PGA, se destruye al momento de cerrar el proceso servidor, su PGA asociada, y se libera y eso devuelve al sistema operativo el espacio reservado. El proceso servidor se cierra cuando el usuario ejecuta un exit o un desconecta a través de un crea un control C, lo que da lugar a que se pierda la comunicación con el servidor, produciendo un ORA-600, el cual desconecta la sesión. Y el DBA lanza un kill session, etc. Y es un proceso que lleva cuando se destruye un PGA. Bueno, continuando con la otra parte, tenemos lo que es los componentes del SGA. Estos se tratan de una zona de memoria utilizada para acelerar la ejecución de instrucciones de SQL y PL-SQL. Los componentes su espacio dentro de los componentes del SGA
Se dividen en caché de biblioteca, eso se subdivide en área SQL compartida, ya sea área SQL privada, caché de diccionario de datos, caché de resultados y área fija. Acá se puede observar un esquema de caché de biblioteca, mejor conocido en inglés como pool compartido o shared pool. Dentro del área compartida de SQL se encuentran los planes de ejecución y el árbol de procesamiento de instrucciones para SQL y PL diagonal SQL. En el área privada, SQL solo funciona en modo compartido del servidor. Contiene las estructuras privadas de cada sesión, lo cual el caché de diccionario de datos es el que almacena datos de diccionario en filas, y el caché de resultados contiene lo que son los caché de resultados del SQL, que también tiene un espacio para lo que es el caché de resultados de PL con el SQL. Y a su lado tenemos lo que son el área fija, el cual ya está reservado, y otras funciones que puede obtener dentro de la misma. Seguidamente tenemos lo que son el caché de buffer de datos. Está dividido en bloques y es la estructura que más ocupa en el SGA. Oracle intenta que la modificación de datos en el disco tarde lo menos posible. Los buffers del caché se asignan con un complejo de algoritmo basado en LRU, las Recent User, que da prioridad a los buffers que se han utilizado más recientemente. En el esquema tenemos un ejemplo, por ejemplo, el caché de buffers de base de datos, Database Buffer Caché en inglés. Tenemos lo que es el PINET, el sucio, el limpio y el sin uso. El PINET se refiere cuando están siendo utilizados por un proceso, por lo que otra sesión no puede acceder a ese buffer. En el caso de sucio, contiene datos que no se han grabado en disco. Estos se deben grabar en el disco en cuanto ocurra un checkpoint. De otro modo, podríamos perder la información. Limpio. Son buffers que se han utilizado, pero cuyos datos ya están grabados en el disco. Y sin uso, se refiere a los bloques que no se están utilizando actualmente, por lo que estos están libres para cualquier proceso que requiera almacenar datos en ellos. A eso se refiere. Continuando, tenemos lo que son caché de datos de buffers. Cada buffer puede estar en uno de esos estados, sin uso, limpio y sucios. El uso de los buffers se puede tener en dos situaciones: libres, PINET, lo que se había comentado anteriormente, que están siendo utilizados en un proceso, por lo que otra sesión no puede acceder a este buffer. Continuando, tenemos que es el buffer de read-o-lock. Se trata de un buffer que es circular, se va utilizando los bloques y cuando se han usado todos, se vuelve a reutilizar los primeros en caso necesario y así continuamente. Un proceso que se va ejecutando. Su función es almacenar la información acerca de los últimos cambios de ML confirmados y DDL realizados sobre la base de datos. Acá abajo tenemos un ejemplo de cómo es el funcionamiento de almacenamiento. Ahora el pool grande o large pool, tenemos lo que es el área opcional de la SGA, que proporciona espacio para los datos necesarios, los cuales se utilizan para realizar operaciones que impliquen muchos datos. El backup y restauración para copias de seguridad, procesos de entrada y salida del servidor, memoria libre para ayudar a trabajos de la instancia, consultas en paralelo, almacenamiento de la UGA. Normalmente la UGA se almacena en la PGA, pero en modo servidor compartido no podría almacenar en esta área. La cola de peticiones, especialmente cuando es importante que el servidor reciba numerosas peticiones. Estas no se almacenan en bloques de datos. En este caso se da por esa razón.
La cola de respuestas tampoco utiliza bloques, sino estructuras más apropiadas para las colas. Ahora, el pool grande, continuando, tenemos lo que es que esta memoria no ocupa bloques usando el algoritmo, el LRU, a diferencia del pool compartido y el caché de buffers de datos, de los anteriores que se mencionaron, sino que los bloques quedan asignados hasta que se queden marcados por lo que el proceso que se utilizó como libres para estos procesos. Y acá tenemos un esquema de cómo funciona el pool grande, con las respuestas y con la petición. Tienen que irse a su tiempo para que puedan ser ejecutados. Siguiendo con el curso, a mí me corresponden los procesos de la memoria en Oracle. Muy bien. Los tipos de procesos en Oracle, como sabemos, tienen algunos procesos o tareas, ¿verdad? Con respecto a la memoria, los cuales realizan diferentes acciones y como bien se sabe que dentro de Oracle están almacenados datos importantes que son accesibles según el formato, ya sea de tablas relacionales y dentro del espacio, ¿verdad? De la tabla que se puedan almacenar, por ejemplo, un objeto de distinta naturaleza, como por ejemplo tabla, índices, ¿verdad? Que tenemos ahí, entre otros, ¿verdad? Todo esto nos lleva a un proceso de memoria que a simple vista no es tangible, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos, ya que la inmediatez de estos procesos de memoria son rapidísimos, ¿verdad? Para la computadora en este caso, la memoria del gestor de base de datos, ¿verdad? Entre los tipos de procesos tenemos el proceso de aplicación, el proceso de base de datos que se subdivide en proceso del servidor y un proceso en segundo plano. En los procesos de aplicación podemos darnos cuenta que son demons o bien conocidos como demonios, ¿verdad? Que son servicios que son residentes específicamente de Oracle que se ejecutan de forma automática. El más conocido de estos procesos de aplicación es el listener, que este listener es un proceso de servidor que provee la conectividad de la red a la base de datos de Oracle. También los procesos de bases de datos se subdividen en dos, ¿verdad? El primero, como habíamos dicho, que es el proceso de servidor o tarea de los procesos de servidores. Aquí estos específicamente atienden los procesos que tiene el usuario. Sus labores fundamentales son analizar el código SQL lanzado por el proceso del usuario, establecer el plan de ejecución de la consulta lanzada por el usuario, leer datos requeridos por el código de la memoria del SGA o como lo conocemos en español como el área global del sistema o del gestor, ¿verdad? Y también leer datos requeridos por el código en la memoria SGA o disco, ¿verdad? Como les decía, el área global del sistema, que es una estructura básica en la memoria de Oracle, que nos sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios. Y también otro de los procesos de servidores es disolver los resultados al proceso de usuarios al indicarle si es o no es error. Muy bien. También vienen los procesos de base de datos. Los procesos de datos en segundo plano. Estos dice que se ejecutan al lanzar la instancia de Oracle y quedan residentes en la memoria realizando diversas labores en el servidor. Obviamente, este residente en segundo plano permanece en la memoria, cabe resaltar, ya que mientras se mantenga encendido la computadora o el servidor, como querramos llamar, ¿verdad? En memoria se están realizando diversas labores en el servidor. Por ejemplo, permite obtener información de procesos en memoria porque están en segundo plano. Y a continuación, ¿verdad? Hay algunos procesos en segundo plano que algunos son obligatorios, ¿verdad? Pero vamos a detallar algunos de los principales procesos. Por ejemplo, están algunos procesos en segundo plano en Oracle que los vamos a ver a continuación. El primero es el DBWN o
Database Write Process, que es el proceso de escritura de base de datos, que escribe los bloques modificados del buffer de caché de la base de datos, del caché de los buffers de datos de la SGA, ¿verdad? Que es el sistema, ¿verdad? Que a los archivos de datos en el disco que se tiene. No ocurre en todo momento, dice que a veces ocurre únicamente cuando se produce un checkpoint. El checkpoint no es más que un punto de comprobación de la base de datos. La N en este Database Write Process o en el proceso de escritura de base de datos se indica que pueden haber varios procesos, por ejemplo, pueden haber hasta 20, por ejemplo, el proceso 1, proceso 2, proceso 3 y así, ¿verdad? Dependiendo de la potencia que tengamos en el servidor, ¿verdad? Siguiente, el Database Write Process actúa si ocurre una de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, que no hay buffers libres en el buffer de datos del sistema gestor, ¿verdad? También cuando hay demasiados bloques sucios, cuando nos referimos a bloques sucios es de que ya están utilizados. También que otra de las circunstancias es que se cumplió el tiempo de 3 segundos de respuesta, ¿verdad? Entonces así actúa el Database Write en Oracle. También está el Log Write Process. Es un proceso de escritura de logs que se encarga de escribir en los archivos read o log. Los archivos read o log, cabe resaltar que son los ficheros de recuperación de datos, ¿verdad? Que con esto escribe los datos en el buffer ya sea adecuado. El buffer es la memoria que se utiliza, ¿verdad? Actualmente se podría decir en el sistema de base de datos. Se utiliza cuando se confirma la transacción, a la transacción se le asigna un número de cambio de sistema, se llena un tercio del buffer que ya se va a llenar, y cuando justo antes es que actúe en el proceso de database write, ¿verdad? En el proceso que vayamos, en el proceso 1, 2 o 3, ¿verdad? No importa. También está el checkpoint o el punto de control, que este es el encargado que registra la llegada de un punto de control al momento en que se graban los buffers de datos de los archivos de datos. Además, comunica la database write o el proceso de escritura de base de datos, ¿verdad? A la necesidad de los buffers sucios. Esto es lo que hace el checkpoint o punto de control. También está el System Monitor. Este es un monitor de base de datos que se encarga de monitorizar el sistema, y sus principales tareas son recuperar la instancia al iniciar, limpiar segmentos temporales que ya no se estén utilizando, recuperar datos de las transacciones existentes, por ejemplo, en los relojes o en los archivos que tenemos, ¿verdad? En los ficheros de recuperación de datos, perdón, que no están grabados en los archivos durante el arranque. También tenemos otro proceso que es el Process Monitor, que se encarga de gestionar el fallo de un proceso. Cuando los procesos fallan de acuerdo a lo que está haciendo el usuario, y sus labores son, por ejemplo, comprobar el estado de los procesos, servidores y distribuidores, reinicia por servidores y distribuidores que hayan fallado. Por ejemplo, si falta un proceso de usuario, limpia el caché de los buffers de datos que se están utilizando, ¿verdad? Y lo más importante de este Process Monitor es que libera los recursos que se utilizaron y que ya no nos están sirviendo por el momento, ¿verdad? También tenemos el Manageability Monitor Process y el Manageability Monitor Lite Process, que el primero es un monitor de manejabilidad que se encarga de realizar las tareas en el repositorio de acuerdo a las estadísticas de Oracle que está manejando, ¿verdad? Y el otro es un proceso más ligero de la manejabilidad,
que es encargado de escribir estadísticas desde el historial de sesiones activas. Ambos son muy importantes porque estos procesos son necesarios para que la información estadística de lo que se está trabajando sobre la ejecución de Oracle esté al día y no tengamos repercusiones, ¿verdad?, de lo que no llevamos a cabo. También está el Archiver Processes, que son procesos de archivado encargado de los archivos en el REDO-Log históricos. Se usan para recuperar información o para devolver la base de datos del estado que se estaba trabajando anteriormente. La N en el Archiver Processes es que indica que pueden ser varios procesos a la vez. Por ejemplo, proceso 1, proceso 2, proceso 3, ¿verdad? No importa no importa, ¿verdad? Es dependiendo de la capacidad de nuestro servidor, ¿verdad? Y también está el Job Queue Processes, que es el coordinador de las colas de trabajo. Los trabajos, aquí estos son tareas que se programan por el usuario, que se ejecutan varias veces y cada trabajo se asocia a un proceso GNN, por ejemplo, el G001, el 2, el proceso 3 y así sucesivamente, ¿verdad? También el Flashback Data Archiver Process, que es el encargado de grabar la información en el flashback, lo que estamos utilizando en memoria, ¿verdad? Esta área se usa para el caso de necesitar de que la base de datos que estemos utilizando regrese al estado anterior, por en caso lograr haber algún fallo. Les voy a explicar un poco sobre las estructuras de almacenamiento en disco. Bueno, Oracle necesita los siguientes archivos para grabar la información de la misma, tales como archivos de datos, archivos de control y archivos de log. Archivos de datos graban la información de las tablas, optimizar su funcionamiento y su gestión. Archivos de control es un archivo binario pequeño que forma parte de una base de datos Oracle. Cada base de datos Oracle debe tener al menos un archivo de control, sin embargo se recomienda crear uno para una mejor funcionalidad. Los archivos de control contienen información como el nombre de la base de datos, marca de hora de la creación de la base de datos, nombres de ubicaciones, de archivos de datos, el actual número de secuencia de registro. Archivos de REDO-Log registran cambios a la base de datos como resultado de transacciones y acciones internas del servidor Oracle. Puede ser que protegen la base de datos de la pérdida de integridad en caso de fallos causados por suministro eléctrico, errores en disco duro. Y pasamos a las estructuras lógicas de almacenamiento de Oracle. En realidad estas estructuras forman un esquema de la base de datos que se situarían conceptualmente entre el esquema interno y físico de la base de datos. En ella se entabla table space, los espacios de tabla o table space. Son una estructura lógica que conceptualmente se sitúa entre la lógica de la base de datos y las estructuras físicas que almacenan los datos. Por defecto, Oracle proporciona los siguientes espacios de tabla: los users, los system y sysaux. Oracle crea los table space como un elemento intermedio entre el nivel lógico y el nivel físico de la base de datos. Relaciona ambas ópticas para optimizar el buen funcionamiento del sistema. La segmentación. En cada
Table Space existen segmentos que están relacionados directamente con un objeto de la base de datos, una tabla, un índice, etc. Hay 3 tipos de segmentos, y sea el segmento de usuario, segmento de anulación y segmentos temporales. Segmentos de usuario almacenan los objetos de base de datos creados por el usuario, por ejemplo, segmentos de datos, segmentos de índice y segmentos de tipo log. Los segmentos de anulación. 1. Almacena la información necesaria para revertir cambios realizados en los datos. Segmentos temporales almacenan datos intermedios de Oracle necesita para completar consultas, instrucciones complejas que relacionan a gran cantidad de datos, como uniones, intersecciones o el group by. Estos segmentos los crea y elimina Oracle automáticamente. Extensiones. Las extensiones son divisiones dentro del segmento que permiten asegurar que el sistema tiene reservado con un conjunto de bloques contiguos en el disco. Es decir, las extensiones evitan fragmentar en exceso el disco. Bloque de datos. Es el elemento de datos más pequeño distinguible por Oracle. Cada extensión consta de una serie de bloques. El tamaño de bloques se puede configurar por parte del DBA para optimizar el rendimiento. Es decir, Oracle no lee y escribe en los bloques del sistema operativo, sino que lo hace en unidades lógicas, que son los bloques de datos, que varían una base de datos a otra en la misma máquina. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora ejercicios y ejemplos de la base de datos Oracle. Para esto me voy a conectar a la virtual que nos proporcionó el ingeniero. Aquí voy a trasladar a la virtual. Ok. En esta virtual ya está instalada una base de datos. Entonces, ya solo necesito utilizar algún IDE para poder manipular los objetos y en sí la base de datos. El IDE más utilizado es el TOAD. Con el TOAD podemos conectarnos directamente a la base de datos y poder ya hacer la manipulación o la extracción de la información. Aquí vamos a ver algo antes de proceder a hacer ejercicios de manipulación de la información. Por ejemplo, podemos conectarnos a la base de datos como administradores. Perdón. Vamos a ver otro. Lo que ya explicaron los compañeros anteriormente acerca del almacenamiento de la información dentro de la base de datos de Oracle. Como podrán recordarse, cuando se crea una base de datos, se crean espacios lógicos y espacios físicos. Los espacios lógicos se llaman table spaces y los espacios físicos se llaman database file o data file. En la herramienta TOAD podemos ver los dos tipos de almacenamiento, tanto los lógicos como los físicos. Entonces, si pueden darse cuenta, hay un table space exclusivo para el system, hay un table space para el auxiliar del system, y así sucesivamente hay tantos table space como sean necesarios en la base de datos. Aquí podemos ver el tamaño de los table spaces, lo que tienen usado, lo que tienen libre, el porcentaje que tienen libre, el porcentaje que tienen usado y el máximo de espacio que se puede utilizar.
Si vamos a la parte física, aquí nos indica en dónde están ubicados los data files. Entonces, si abrimos la carpeta y vamos a este archivo en donde están colocados, vemos que están colocados en el directorio Oracle, luego en producto, luego en esta carpeta 10.2.0, que es la versión de Oracle, en Horadata, y luego en ORCL, así es como se llama el servicio. Aquí ya podemos ver que tal como lo indica el TOA, aquí se encuentran ubicados físicamente, aquí se encuentra ubicada físicamente la información dentro de los data files. Cada data file está, digamos, alineado con los table spaces. Además de los data files, podemos encontrar aquí los archivos que también ya se mencionaron, como son los archivos de control, los archivos CTL. También podemos encontrar los archivos de read-o-log. En este caso tenemos 3 read-o-log. Y bueno, solamente ese tipo de archivos tenemos actualmente en esta base de datos. Los database file, los archivos de control y los archivos read-o-log. Entonces, la herramienta, el IDE del TOAD nos da toda esa información. También nos da el espacio que está libre y alguna otra información que podemos obtener del TOAD. Ahora vamos a proceder a crear un objeto dentro de la base de datos para que nos demos cuenta cómo se manipula la información dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una tabla. Le indicamos en inglés create table. Le ponemos el nombre de la tabla, por ejemplo, que quisiéramos nombrarla así. Y aquí vamos a definir cada uno de los campos que va a tener esa tabla. Por ejemplo, que tuviera un título. Perdón. Con esto le indicamos que queremos crear una tabla que se llame obras y que solamente va a tener un campo que se va a llamar título. Como pueden ver, aquí aparece que ya creamos la tabla dentro de este usuario, digámoslo así, clase BD. Entonces, si le damos un select asterisco from obras, podemos ver que ya existe la tabla y que tiene un campo que se llama título. Si la tabla no existiera, el TOAD nos va a indicar que la tabla no existe. Ok. ¿Qué podemos observar, digamos, en la creación de esta tabla? En primer lugar, no creamos índices, no creamos llaves foráneas, no creamos campos que sean unique. Por lo tanto, esta tabla solo utiliza un segmento para almacenar los datos, perdón. Y el segmento que utiliza es el que tiene por default. Entonces, si vemos aquí las propiedades de esta tabla, podemos ver que, bueno, aquí creo que no podemos ver en qué segmento fue creado. Bueno, lo que podemos ver es si podemos ver el script, creo que por aquí tiene que estar el script, aquí está. Ok,
¿En dónde creamos esta tabla? En el Table Space System, porque esa es la que tiene por default este usuario clase BD. Entonces, aquí podemos ver cuáles fueron las características iniciales o por default que tiene la creación de esta tabla de las tablas en este usuario. En primer lugar, que las crea en el Table Space System, que tiene algunos valores por default, como este PCT Uset 40 y un PCT Free 10, que tiene un máximo de transacciones de 255 y que el storage tiene un initial de 64K, que tiene un mínimo de extents de 1 y un máximo de extents por default con este número. Todos estos valores se pueden setear para que cuando se cree una tabla, se cree como nosotros querramos por default. Ok. Vamos a borrar esta tabla y vamos a crearla nuevamente, pero le vamos a agregar algunas características. Para borrar una tabla, usamos este comando. Y ahora ya no existe la tabla. La tabla ya no existe. Ok. Vamos a crear ahora la tabla. Perdón. Y le vamos a decir ahora que va a tener un campo que va a ser primary key. Va a tener un campo que se va a llamar título. Y este va a ser unique. Vamos a crear otro campo, que en este caso va a ser un CLOB. Solamente, para no hacerlo muy largo. Ok. Vamos a ver cómo está creada la tabla ahora. Ya tiene 3 campos. Y si vamos a la definición de la tabla. Ok. Aquí yo no le agregué en dónde quería crear en qué table de space quería crear la tabla, pero se lo pude haber indicado. En este caso ya, como se dan cuenta, ya no solo utiliza ya utiliza 2 table spaces, que es uno para los datos y este que lo utiliza para el campo CLOB, que es un campo de texto. El CLOB es un tipo de campo que es extremadamente grande, entonces Oracle automáticamente lo crea en otro table space. En este caso, como el usuario clase BD no tiene asignados seteados por default todas estas características, todas las está creando en el Table Space System. ¿Ok? Aparte de esto, creó su primary key y también la creó en el Table Space System. Pudimos haberle dicho que el primary key lo creara en otro Table Space exclusivamente para llaves primarias. Y también el título, que era un unique, lo creó en el Table Space System. Como podemos ver, cuando se crea un objeto, ya sea una tabla, un índice, una vista, podemos indicarle en qué table space deseamos crearlo. Si recuerdan, cuando vimos aquí los table spaces,
como por default, este usuario, todos los objetos que se crean, los crea en System, este table space ya está completamente lleno, ya le queda muy poquito espacio para crear objetos, porque el System en la teoría no se debería de utilizar para crear ningún objeto que no sea del sistema. Por ejemplo, estos que están creados aquí, que son de la base de datos AFSA, no tienen creado absolutamente, no tienen ocupados absolutamente nada, ¿verdad? El de usuarios tiene ocupado un poquito más de la mitad, pero la teoría nos dice que deberíamos de utilizar, crear los table spaces conforme necesitemos nuestra base de datos. Si tenemos índices, pues crear un table space para índices. Si tenemos campos CLOB, tienen que haber table spaces para ese tipo de campos. Y también cuando particionamos las tablas, automáticamente Oracle crea un table space para cada partición. Esto con el fin de que a la hora de acceder o accesar a la información sea mucho más rápido. Consultar un data file, porque al final lo que consulta es el archivo físico. Un data file más pequeño y no tener un solo data file con toda la información dentro de ese archivo. Básicamente ese es para lo que se crean los table spaces. Creo que el uso de las sentencias para manipular la información o para manipular los datos ya es de todos conocidos. Entonces, considero que sería muy largo exponer aquí cómo insertar, cómo borrar, cómo actualizar datos dentro de una tabla. Pero básicamente son sentencias muy sencillas como un insert, un select, un update, un delete, que nos permita ingresar o actualizar información dentro de una tabla. Creo que con esto queda pues finalizado el tema de la base de datos de Oracle. Espero que les haya ayudado a conocer un poquito mejor esta base de datos. Entonces, solo me queda decirles gracias por la atención y que tengan un buen día.